buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy, como ya vio seguramente en los adelantos sobre lo que trataremos, estaremos hablando sobre Latinoamérica y lo que está sucediendo en el subcontinente, más allá de las noticias tradicionales de los avances de los gobiernos democráticos que intentan emancipar a los pueblos y orientar las políticas al desarrollo social. Más allá de eso, también hay otras políticas que están tratando de llevarse a cabo en América Latina. Estados Unidos no se ha rendido en su empeño por acabar con la democracia en el continente y además tratar de que los gobiernos respondan a sus intereses. Es más que retórica política, también hay acciones marcadas que demuestran una contraofensiva para acabar con los gobiernos democráticos de América Latina y sobre todo los gobiernos que prefieren políticas autónomas y que respeten la soberanía de cada uno de ellos. Sobre ese tema, sobre cómo está operando estas nuevas estrategias de Estados Unidos diseñadas desde Washington para de alguna manera subvertir el orden en América Latina, estaremos conversando hoy y también sobre la actualidad del continente. Para ello me estarán acompañando especialistas tradicionales en nuestra mesa sobre estos temas. Le doy las buenas noches a Marina Menéndez, subdirectora del diario Juventud Rebelde y además conocedora de estos temas. También a Orlando Oramas, periodista de Prensa Latina y especialista en los temas de América Latina. Desde la posición de Internet nos estará informando minuto a minuto de lo que está sucediendo sobre estos temas Elisa Beatriz Ramírez, la colega y amiga. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya usted lo sabe, el tema está sobre la mesa, ya sabe quiénes son nuestros especialistas. El tema Latinoamérica, más allá de las noticias de todos los días, continúa Estados Unidos intentando subvertir el orden en el continente. Quédese con nosotros durante la próxima hora para que conozca de esto y más. Hoy en la mesa redonda. El presidente de China, Xi Jinping, continúa su gira por América Latina y el Caribe. El presidente chino reiteró el interés de su país en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Este martes se instaló en Guatemala una reunión previa al periodo de sesiones número 43 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y como es habitual, comenzamos con la noticia del día que hoy tiene que ver con la continuación de protestas antigubernamentales en Turquía y la represión hacia esas protestas que tienen que ver con la construcción de un gran centro comercial en una parte de la ciudad de Estambul, lo cual ha generado gran cantidad de protestas y hoy ya suman 2 personas las muertas por la represión policial. Escuchemos la noticia contada por una televisora extranjera. Envuelta en la bruma de los gases lacrimógenos, la policía carga contra los manifestantes armados con piedras y parapetados tras barricadas de escombros en el corazón de la protesta, la plaza Taksim de Estambul. Al amanecer, los antidisturbios siguen disparando botes de humo entre las recriminaciones de quienes atienden a los heridos. El principal sindicato de empleados públicos de Turquía ha convocado 2 días de huelga por la excesiva violencia policial, en palabras del propio viceprimer ministro y portavoz del gobierno, Bülent Arınç. Arınç ha pedido perdón a los primeros manifestantes contra la urbanización de un parque de Estambul y ha prometido reunirse con ellos. Palabras que contrastan con las del primer ministro desde Marruecos. Tayyip Erdogan ha atribuido las protestas a elementos extremistas y a la oposición, que no acepta, ha dicho, su fracaso en las urnas. Erdogan ha ganado 3 elecciones consecutivas en 11 años de crecimiento económico, pero sus críticos le acusan de imponer su agenda islamista al laicismo que propugna la Constitución turca. Solo queremos un gobierno razonable que realmente quiera escucharnos, dice Hussein, entre los restos de la 5ª noche de disturbios. Bueno, ya usted lo conoció, esta ha sido nuestra noticia del día. El tema de la mesa, Latinoamérica, que está sucediendo tras bambalinas. Estaremos hablando sobre eso. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Hace pocos días concluyó
en Estados Unidos, el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LAS. Allí los expertos coincidieron en afirmar que desde Estados Unidos se está tejiendo una contraofensiva contra los avances de las fuerzas populares en América Latina. Hay varios hechos, varias noticias que no siempre, a veces se dan de manera aislada y no se relacionan, que demuestran esa contraofensiva. Estaremos intentando relacionar algunos de estos hechos hoy aquí en nuestra mesa. Uno de los primeros que no podemos dejar de comentar es el hecho de que representantes de la derecha venezolana, una derecha dolida, perdedora de las últimas elecciones, que no se resignan a los resultados y finalmente la decisión del pueblo venezolano de que Nicolás Maduro presidiera ese país, pues anda por algunos países intentando buscar el apoyo de la derecha latinoamericana. Una nueva maniobra, Oramas, que pudiéramos decir que digamos que es una novedad dentro de este contexto en el que aún intentan desprestigiar al gobierno venezolano con respecto a las elecciones. ¿Por qué están haciendo esto en este momento? ¿Qué están buscando? Bueno, la contrarrevolución venezolana es experta en el arte de conspirar, es experta en el arte de desestabilizar, es experta en el arte del golpismo, que es el plan que tienen implementado post 14 de abril, cuando desconocieron el voto popular, la victoria en las urnas del presidente Nicolás Maduro, cuya victoria más ha sido reconocida por la Unión Sudamericana de Naciones, por la CELAC, por otras instituciones internacionales, la propia OEA, etcétera. Y entonces ese plan que tienen ellos de desestabilizar al gobierno, de descalificarlo, de crear desabastecimiento económico, crear zozobra, tiene un frente internacional, que es este frente que es encabezado por Capriles, quien estuvo en Colombia, fue recibido allí por el presidente Juan Manuel Santos, lo cual provocó una fuerte reacción del gobierno venezolano, en tanto que este señor desconoce a las autoridades de su país, públicamente habla de derrocar al gobierno, y entonces está en un país vecino, un país hermano, que está siendo recibido en la Casa de Gobierno. Capriles también fue recibido en el Congreso colombiano. Pero también otros diputados de la bancada de la oposición han visitado otros países en contubernio con la oligarquía de esas naciones. Así estuvieron en Chile, en México, El Salvador, Perú, Paraguay, estuvieron en España, donde han tenido el apoyo del Partido Popular, de Aznar, que sabes que ha sido un viejo conspirador contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. En Perú, por ejemplo, estos opositores, llevaron una iniciativa, se llama 1 millón de votos por Venezuela, que públicamente y sin tapujos llama a la intervención de la OEA bajo la Carta Democrática, invocando la Carta Democrática. Incluso hoy una diputada que estuvo allí, María Corina Machado, decía que no le daban más tiempo a la OEA, que la OEA tenía que intervenir ya. Ahora, fíjate, yo te hablaba de la fuerte reacción de Venezuela, porque para hoy Capriles Radonqui, el candidato perdedor, la cabeza de la oposición en este momento, había dicho que iba a estar en Perú, que iba a ser recibido en Perú, debió cancelar la visita. Y fíjate qué interesante, el anuncio lo hace el representante en ese país sudamericano del Democratic National Institute, Instituto Nacional Demócrata, que todos sabemos que es una tapadera de la CIA, estos organismos de inteligencia norteamericanos, para canalizar fondos para interferir en los procesos democráticos en otros países, intervenir en asuntos internos, sobre todo en Venezuela, en Bolivia. Y este instituto, que es cercano al Partido Demócrata, como lo es el Instituto Internacional Republicano, el Partido Republicano, era el que auspiciaba, era el anfitrión de Capriles en Perú. Ahora, ¿quién iba a ver Capriles en Perú? Alan García, que es un expresidente que está muy descalificado, que está imputado por la justicia en su país por cargos de corrupción y también por opositores en el Congreso. O sea que la oligarquía venezolana tiene el apoyo de la oligarquía latinoamericana, de los grandes medios de comunicación privados y también de Estados Unidos, que utiliza organizaciones como esta para canalizar fondos y dinero a esta campaña contra Venezuela.
Y uno de los principales éxitos, sin duda, y ustedes coincidirán conmigo, de los procesos democráticos en América Latina son los organismos de integración, que han mostrado la capacidad de organización y de convocatoria de estos procesos, del nivel de consenso y de equilibrio que existe en la región, independientemente de que no todos los gobiernos sean de izquierda. Al menos hay un interés común de que hay que estar unidos para enfrentar los problemas que aquejan a la región, ya sea desde un Paraguay donde ganó un Horacio Cartes y que también dice hay que unirse, hay que integrar el Mercosur, hay que estar juntos porque es la mejor manera de avanzar. Tienen muchos, desde el punto de vista económico, muchas cosas en las que ayudarse y también desde el punto de vista social. No obstante, Estados Unidos y algunas de esas oligarquías que hablaba Oramas están intentando también crear alternativas. Ya, de hecho, ya había alternativas, lo primero que surgió, que era aquel acuerdo de libre comercio ALCA, pues que fue enterrado absolutamente, está tratando de ser renovado de alguna manera. Una alianza, la Alianza del Pacífico, un intento, se hizo una cumbre, asistieron algunos jefes de Estado en mayo, y hay una intención de que Estados Unidos asista, al menos como Estado observador, a esta entidad. También hay una intención de reforzar mucho esta organización. ¿Crees, Marina, que esto tiene algo que ver con que quieren hacerle algún tipo de competencia a Mercosur o al menos descalificar Mercosur? ¿Por qué estas intenciones de renovar la Alianza Pacífico? Los peligros en tal caso no serían solo para el Mercosur, los peligros serían en todo caso para la CELAC, que como tú sabes es el logro integracionista más importante y más amplio que hemos logrado en América Latina y el Caribe para la propia Unión Suramericana de Naciones. En tanto, como tú decías, justamente el mérito principal de que hayamos logrado conformar la CELAC es el hecho de que los países de América Latina y el Caribe, teniendo distintos signos ideológicos, distintos signos políticos, hayan logrado un consenso para unirse sin la presencia de Estados Unidos. Está claro que la Alianza del Pacífico, que tiene apenas un año aproximadamente de existencia, que está integrada por Colombia, por Perú, por México y por Chile, tiene un signo diferente, por ejemplo, a los principios de colaboración que rigen a otros esquemas integracionistas realmente de la región, como el ALBA, digámoslo así. Pero yo pienso que el peligro en realidad está cuando Estados Unidos, justamente en este momento en que, como tú decías, citabas a estos expertos del ASA, se está denunciando la conformación de una contraofensiva imperial que además se ha dicho tendrá el punto de ataque por Venezuela, y ahí se inserta muy bien lo que nos estaba explicando Orama sobre este concierto latinoamericano derechista, que además está haciendo la jugada a la oposición de Venezuela para buscar la injerencia extranjera en el país. La prioridad absoluta es Venezuela. Claro, en este contexto, el hecho de que Estados Unidos diga ahora, a propósito, mediante la gira hipócritamente sutil, algo así la llamó Atilio Borón, del vicepresidente norteamericano Joseph Biden, por el Caribe, por Colombia y por Brasil, ofreciéndole villas y castillas a los países caribeños por medio del CARICOM. Este hecho, reitero, de que ahora Estados Unidos pretenda sumarse a la Alianza del Pacífico sí resulta sumamente preocupante. Primero, porque justamente hemos logrado finalmente una región integrada sin la presencia mandona, digámoslo así, impositiva del norte, y el peligro estaría en que con la presencia de Estados Unidos la Alianza del Pacífico adoptase acuerdos o convenios que en definitiva fueran a lastrar los compromisos asumidos ya en los esquemas latinoamericanos y caribeños, como la CELAC, como la UNASUR o como precisamente el Mercado Común del Sur, y todo lo que atente en definitiva contra la buena marcha de este esquema unitario que por vez primera nos libera, nos hemos acabado de liberar del sojuzgamiento de Estados Unidos. Entonces el hecho de que Estados Unidos nos pueda volver a amenazar desde la Alianza del Pacífico, presuntamente, si por fin entra, pues sí sería sumamente peligroso y podría ser visto efectivamente como otra pieza de esta contraofensiva, de esta armazón, que de distintas maneras con Joseph Biden ofreciendo migajitas y con pasos como este, por ejemplo,
ejemplo, podrían estar buscando están buscando efectivamente, han pensado que es el momento de revertir los avances en materia de independencia y de integración que hemos logrado latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, yo pienso, bueno, que es de esperar, pero es desde luego de tomar en cuenta. Se dice mucho también, y ya con esto termino, que podría ser un nuevo ALCA. Yo creo que ahí el ALCA fue finalmente derrotado y estimo muy difícil, prácticamente imposible en el momento actual, un resurgimiento tal, porque el ALCA significaba la absorción de toda la región. Se han logrado acuerdos de libre comercio por Estados Unidos, como lo sabemos, de modo bilateral. De hecho, los países de la Alianza del Pacífico tienen tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, pero no podrían en este momento, en el actual, absorber a toda América Latina sin que, por supuesto, dejemos de ver el peligro potencial que está allí, sobre todo con la aparición ahora de Washington en el escenario. Sí, una política que bajo ningún concepto quiere resistirse a la idea de que América Latina avance por caminos independientes. Entonces, por eso esta Alianza Pacífico intenta también, a partir también del apoyo de ciertos países, que Estados Unidos también esté presente. En las últimas horas ha sido noticia y además ha tenido una gran repercusión el hecho de que el gobierno de Colombia ha anunciado su disposición para integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. No obstante, la OTAN ya ha dicho que eso no es posible, pues geográficamente Colombia no clasifica y finalmente parece que se ha quedado solo en palabras, en una proposición, al menos eso parece. No obstante, eso ha tenido grandes repercusiones en el continente. De eso estaremos hablando tras la pausa, enseguida volvemos. De Capablanca a Liniers, rumbos actuales del ajedrez cubano. La extraordinaria victoria del gran maestro Liniers Domínguez en el Grand Prix de Salónica es el mayor logro del ajedrez cubano desde los tiempos de Capablanca. ¿Cómo se ha desarrollado nuestro ajedrez en los últimos años? ¿Cómo se ha trabajado para responder al llamado de Fidel de masificar su práctica? Sobre esto se hablará este miércoles en la mesa redonda que Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán desde las 7 de la noche. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Seguimos en combate. Evo Morales, Nicolás Maduro también han tenido reacciones con respecto a esta disposición de Colombia de integrar la OTAN, una organización que, como usted conoce, es muy polémica porque ha sido partícipe de varias guerras intervencionistas en Medio Oriente, una organización con una historia muy controvertida. No obstante, esta repercusión, Oramas, ha tenido una gran importancia. América Latina se ha expresado con respecto al tema. Mira qué interesante que la OTAN respondió que Colombia no clasifica por criterios geográficos para integrar la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Pero acaso es que Libia clasifica para ser bombardeada, agredida por la OTAN? ¿Acaso clasifica Irak o clasifica otros países de la región que han sido Afganistán, que están sometidos a una guerra, incluso a la ocupación? Y hay que recordar la OTAN, que es el país que desmembró a Yugoslavia, bajo las bombas aquellas asesinas que destruyeron puentes, escuelas, hospitales, la propia televisora. Y eso es eso quizás explique la fuerte reacción que ha tenido en la región estas declaraciones del presidente Santos de que Colombia podría adherirse a la OTAN. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lo calificó como una amenaza, que es una amenaza para la región, traer los planes guerreristas de la OTAN a América Latina, es textual la frase. Daniel Ortega lo calificó como una puñalada a los pueblos de América Latina, y Evo dijo que era una amenaza y una provocación, y Evo llamó a convocar de urgencia a la Unión Sudamericana de Naciones, cuyo secretario general, Ali Rodríguez Araque, pidió que el tema se trate en el Consejo de Defensa de la UNASUR. Porque es muy extraño, compañeros, que esto suceda
y por eso levanta tanta reacción, en momentos en que han habido avances de los cuales participa Colombia en la propia creación de la UNASUR, del propio Consejo de Defensa, que es otra institución regional en la cual no está Estados Unidos, como plantea Marina, donde los países latinoamericanos pueden dirimir sus desacuerdos allí, en un ambiente que comparten la historia, la geografía, las costumbres, sin presiones extranjeras. En un momento en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha avanzado también en su consolidación, que representa un conjunto de países del continente que representan también a los países que han firmado el Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Entonces, aliarse o asociarse a la OTAN, donde hay potencias nucleares, representa en realidad, preocupa a gobernantes, a países y a actores políticos de América Latina. Sobre todo también, compañeros, tomando en cuenta que esta reacción es muy parecida a la que hubo en estos países, Ecuador también, cuando las 7 bases norteamericanas en Colombia, cuando se firmó ese acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe, Santos era ministro de Defensa en aquella época, y eso levantó mucha roncha, mucha preocupación de que esas bases sirvieran de punta de lanza de una agresión contra países del área que representaban cambios políticos con el advenimiento a poder de organizaciones populares, políticos de la talla de Chávez, de Rafael Correa, etc. Y en este mismo contexto causa preocupación porque es el país que ha planteado adherirse a la OTAN, el mismo que agredió el 1 de marzo de 2008 a Ecuador, a territorio ecuatoriano, una base rebelde de la insurgencia colombiana, donde murieron guerrilleros y donde murió Raúl Reyes, dirigente de la FARC. Entonces, habría que pensar si hay razones o no para estar preocupados, aunque el general Juan Carlos Pinzón, que es el ministro de Defensa colombiano, pareciera que enmendando la plana, ha dicho que ha sido una tormenta en un vaso de agua, porque Colombia, dijo él, no quiere ni puede ser miembro de la OTAN. O sea, habría que ver si estas declaraciones, pueden traer la calma en un momento en que pareciera que Colombia cambiaba de rumbo en el camino de la integración. Sí, una noticia que ha traído gran repercusión, ya no se explicaba ahora más, parece que han corregido, ¿no? Lo que han dicho de todas formas sería un hecho que tendría gran repercusión para la región. Y la OEA, la Asamblea General tendrá una Asamblea General, comenzará esta noche en Antigua, Honduras, sobre la importancia de esta Asamblea General, de qué se va a discutir, una organización que a pesar de cuán inútil ha sido en los últimos años para resolver los problemas más elementales que se dan en América Latina, continúa funcionando y tendrá ahora una Asamblea General en la que se discutirá sobre todo el tema de la droga y el narcotráfico, un asunto que tiene que ver con la mayoría de los países de América Latina. Sobre la importancia de esta Asamblea General estaremos hablando después de la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Próximamente en la Mesa Redonda, documental Caballos. La Mesa Redonda estrenará próximamente el documental Caballos de Randall Menéndez, una nueva producción de la serie Hábitat, en la que se recogen las experiencias en la cría y manejo de equinos en la finca Guabina, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río. Un territorio de exuberante naturaleza. Y estar en la Guabina y conocer de caballos, yo diría que es el sitio ideal. Se cumplieron 500 años de la presencia del caballo criollo en Cuba. La presentación del documental estará a cargo del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Seguimos en combate. Y como les decía, la Asamblea General de la OEA comenzará esta noche en Antigua, Honduras, y allá se discutirán sobre varios asuntos que tienen que ver con la región. Veamos cómo reporta una televisora extranjera este tema.
Este martes se instaló en Guatemala una reunión previa al periodo de sesiones número 43 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el encuentro participan delegaciones de los miembros permanentes y de los países observadores. En esa reunión se discute sobre temas centrales de la Asamblea General, entre los que destaca la lucha contra la droga en el continente. La conferencia es encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el canciller de Guatemala, Luis Fernando Carrera. En los debates previos a esta nueva asamblea justamente se tienen otros temas de importancia, entre ellos Roy Chatterton, que aboga por el debate de políticas antidrogas efectivas. Este es precisamente uno de los temas que centrarán las deliberaciones de la plenaria. Lo que están haciendo ustedes aquí hoy con su presencia, lo que venían haciendo antes de venir acá y lo que seguirán haciendo después de esta reunión de la OEA, lo que seguiremos haciendo en la OEA y en los gobiernos, en el combate, en la prevención, en la captura de los delincuentes y en la supresión de este fabuloso, entre comillas, negocio de la droga. Es algo que nos va a llevar en algún momento a disfrutar de la paz espiritual y sanitaria que significa un mundo sin drogas. Así que muchas gracias al gobierno de Guatemala por esta noble iniciativa. Antigua Guatemala será el lugar de esta Asamblea General de la OEA, que tendrá como principal tema, como escuchábamos, el asunto de solucionar un tema que preocupa a la mayoría de los países de América Latina y que no ve una solución, al menos en el futuro más próximo, que tiene que ver con el narcotráfico y la droga. Varios temas, algunos países se pronuncian sobre la posibilidad de la legalización de algunas de estas drogas, otros consideran que esa no es la vía. Es un problema muy serio, Marina, y deberá preocupar a los asistentes a esta Asamblea General. Mira, como siempre ha estado brillante Roy Chatterton en este pequeño fragmento de la intervención que pudimos ver ahora mismo, porque efectivamente habrá que comprobar en esta reunión si en este marco de la OEA se van a adoptar políticas que realmente combatan contra la droga. Venezuela lo dice con mucho derecho porque sabes que ha sido injustamente incluida por Estados Unidos como país desertificado, descalificado en la lucha contra el flagelo, cuanto ha hecho tanto contra la droga. Y justamente esto es una muestra de la ineficacia y no solamente la ineficacia, la hipocresía de la política antidrogas de Estados Unidos en la región hasta hoy. Una cruzada contra el narcotráfico que ha servido solamente de excusa para militarizar, para propiciar la presencia militar norteamericana en América Latina. Por momentos parece que ellos son dueños de esa lucha y que son los únicos que la llevan a cabo, ¿no? Así es, aparentemente. Son los más despreocupados. Pero al mismo tiempo son los que más consumen. Así es, y por otra parte, para presionar a los países, a países como Venezuela, a países cuya ejecutoria no está a tono con sus planes, para intentar doblegarlos, incluyéndolos en listas espurias, como Cuba ha sido, por ejemplo, también injustamente y descaradamente incluida en la lista de países terroristas. Esto pudiera estar sobre el tablero y lo estará si países como Venezuela o como Nicaragua, Bolivia, que también, Bolivia sobre todo, que tiene tanto interés en que se emprenda una real lucha contra el narcotráfico, pues plantean este tema. El tema oficial de la reunión es por una política integral frente al problema mundial de las drogas en Latinoamérica, un nombre bastante rimbombante, como te decía, que nos deja pensando si realmente se implementará una política integral, porque como dices tú, hay responsabilidades muy grandes de parte de los países consumidores como Estados Unidos, y se habla tanto de Estados Unidos porque sabemos que sigue siendo el país que quiere imponer los criterios, las directrices en la OEA, aunque el cambio, y le hemos comentado aquí otras veces, de correlación de fuerzas en América Latina ha hecho también que cambie el escenario de la OEA, que no sea hoy el mismo organismo, exactamente, Ministerio de Colonias de Washington, como lo llamó en su momento Raúl Roa. 3 presidentes van a estar en esta reunión. El canciller de Guatemala ha dicho que la declaración final tendrá elementos importantes, paradigmas, dijo, para
para una lucha eficaz contra la droga. Sin embargo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dicho por el contrario que no hay propuestas todavía, que no lleva el organismo propuestas concretas, que tuvo solamente el mandato de reflejar la realidad y que eso será lo que llevará este informe, pero sin duda estará otra vez en juicio. Te digo, la política norteamericana tan mentirosa, tan hipócrita en la propia Bolivia, funcionarios de la DEA que han sido descalificados por su manejo sucio, la expulsión también de la USAID de Bolivia en los últimos tiempos al comprobarse su labor injerencista y soliviantadora en esta nación. Todo parte de una misma ejecutoria de Washington que estará, reitero otra vez, sobre el tapete, como lo acabamos de ver, por esta intervención, por estas declaraciones que acaba de dar el canciller, el embajador, el representante de Venezuela ante la OEA, Roy Charlton. Y hay que ver también si no será un espacio que pretenda aprovechar Estados Unidos para seguir apretando clavija en esta cruzada contra América Latina, pero estoy segura que en ese caso no avanzaría Cristina, justamente por el cambio, como te decía, en la correlación de fuerzas y en la composición de los países que hoy forman parte de la Organización de Estados Americanos. Pero podríamos esperar que en la OEA el papel de Estados Unidos avance si tenemos en cuenta que, por ejemplo, por las vías tradicionales que ellos siempre han usado para subvertir el orden, por ejemplo, como en la USAID, el trabajo de la USAID, supuestamente esa organización que se dedica a la asistencia, que realmente es un dinero para la subversión que dedica el gobierno de Estados Unidos en varios países del mundo, esas vías tradicionales se están acabando. Podríamos esperar entonces que a través de organizaciones más legales, como por ejemplo la Alianza Pacífico o la propia OEA, Estados Unidos haga una ofensiva mayor en estos momentos. Te reitero que yo creo que hoy mayoritariamente los países de la OEA no se dejarían imponer ninguna engañifa en un contexto como este. Tampoco está clara, como te decía, cuál será la postura que llevará Washington a esta reunión. El tema ha sido puesto por Guatemala en esta cita, pero te repito, yo no creo que hoy encuentre Estados Unidos apoyo en la OEA para imponer alguna política lesiva a los intereses nacionales. De hecho, ya hemos visto en los últimos tiempos posturas muy firmes, muy verticales de países latinoamericanos como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, que se ha ausentado de una de las cumbres, justamente en protesta por las actitudes de Washington, en este caso en relación con Cuba. De manera que mi respuesta es que no. Pienso que lo intentará, podrá intentarlo, pero no creo que lo vaya a lograr. Bueno, y otra de las noticias que ha recorrido América Latina hoy, desde hace algunas jornadas, es el hecho de que el presidente de China, Xi Jinping, está realizando una gira por la región, renovando relaciones no tan fructíferas como con otros países de la región, por eso uso la palabra renovando. Ha estado en Costa Rica y llegó esta tarde a México. Irá luego a Estados Unidos, ha entrado por detrás para terminar en Washington. Sí, estuvo también en Trinidad y Tobago, ha estado sobre todo intentando renovar relaciones, muy interesado Costa Rica, y además se reunió con varias personas en el Caribe, sobre todo para renovar relaciones, un interés que tiene China en la región y también un interés que tiene la región hacia la segunda economía del mundo. Ya llegó a México, veamos cómo lo reflejan las siguientes televisoras. Durante su visita a Costa Rica, el presidente de China, Xi Jinping, firmó junto con su homóloga costarricense, Laura Chinchilla, nuevos acuerdos que superan los $500 millones. Durante el acto, Chinchilla destacó la importancia de la inversión china en la región. En estos escasos 6 años de relación entre Costa Rica y China, hemos logrado intensificar los lazos de amistad y de cooperación en todos los campos posibles, no solamente en comercio e inversión, sino también en áreas importantes del desarrollo científico, tecnológico, en materia de educación. Por su parte, el presidente chino reiteró el interés de su país en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que Costa Rica presidirá en 2014. Además, destacó el incremento en la cooperación con la nación centroamericana. Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación positiva de la presidenta Chinchilla que acaba de dar sobre las relaciones entre Costa Rica y China.
Estamos de acuerdo que la consolidación y el desarrollo entre Costa Rica y China se basan en los principios de respeto, igualdad, beneficios mutuos de inversión y de desarrollo competitivo. Según datos del gobierno de Costa Rica, Beijing es el segundo socio comercial después de Estados Unidos. En 2012, la nación centroamericana importó 1.400 millones de dólares del gigante asiático. El presidente de China, Xi Jinping, continúa su gira por América Latina y el Caribe. En esta oportunidad, el mandatario asiático llegó a México para reimpulsar las relaciones binacionales. La ceremonia oficial de bienvenida a cargo del presidente Enrique Peña Nieto se realizó en el Campo Marte de la Ciudad de México. En la actividad, Xi Jinping recibió los honores correspondientes a su investidura. En su discurso, Peña Nieto abogó a estrechar los lazos culturales e impulsar la cooperación en materia comercial, de infraestructura y ambiental. México y China son dos países en ascenso dentro de un nuevo orden internacional. En ese sentido, deseo que su visita nos permita establecer una asociación estratégica integral en favor del crecimiento económico y la calidad de vida de nuestras poblaciones. Por su parte, el presidente Xi Jinping expresó su disposición para trabajar con el gobierno de México y a fin de promover el desarrollo mutuo de las naciones. China y México comparten las tareas comunes de desarrollar la economía y mejorar el bienestar del pueblo. La parte china se encuentra dispuesta a unar esfuerzos con la parte mexicana por enriquecer sin cesar el contenido de la asociación estratégica entre ambos países a fin de promover el desarrollo integral y profundo de la cooperación de beneficio mutuo y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo. Y para conocer sobre las últimas actividades del mandatario chino en la región y las principales, lo que hará en los próximos días, ya está listo para informarnos con todo lo que está en la red de redes, en internet, la colega Elisa Beatriz Ramírez. Buenas noches. Sí, buenas tardes, noches, muchas gracias y ya comenzamos nuestro habitual recorrido por las redes esta vez para ver cómo ha seguido la prensa china, mexicana y de la región la visita del presidente chino a México, su tercera escala en esta gira por América Latina y el Caribe. Veamos nuestro primer titular. El diario mexicano La Jornada nos dice que arriba a México el presidente chino Xi Jinping. Por supuesto, es la noticia de hoy, ya la vimos en el material audiovisual que acabamos de observar. Y para ello vamos a ver cuál ha sido las actividades que están previstas en estos días. La cadena multinacional Telesur nos trae otro titular, nos dice presidente Xi Jinping inicia visita oficial a México y esta cadena también amplía cuál será el programa del presidente en los próximos días. El presidente se va a reunir con Enrique Peña Nieto, el anfitrión. Esta es la segunda vez que se reúnen ambos presidentes, pues en abril pasado Peña Nieto viajó a Beijing, incluso unos días después, poco tiempo después de ocupar el cargo Xi Jinping, ya se encontraron. Esta es la segunda vez que lo hacen en menos de 3 meses y bueno, esto muestra por supuesto un acercamiento entre estos países. Además, Xi Jinping también será recibido por el Congreso de la Unión y tendrá reuniones con varios parlamentarios del país para tratar temas relacionados con acuerdos comerciales, también en materia de educación, de tecnología, infraestructura, ciencia, o sea, varias ramas en las cuales trabajan ambos gobiernos. También está previsto que sea recibido por el gobernador del Distrito Federal, donde será condecorado con la orden de miembro de huésped de honor de la capital mexicana. Y vemos también cuáles serán los próximos acontecimientos. Esta prensa china nos dice en un análisis, la cooperación China-México muestra gran potencial. Es una visión optimista que se está dando del lado de allá, en la zona del Pacífico, pero veamos también cómo lo está mostrando la prensa mexicana igualmente. La visita del presidente chino ampliará las relaciones con México, dice el embajador en ese país. Como vemos, las visiones desde ambas partes son muy optimistas en cuanto a una nueva etapa de relanzamiento de estas relaciones y veamos cómo lo está enfocando este artículo. Por ejemplo, nuestro próximo titular dice 5 datos sobre la visita a México del presidente chino. Y aquí nos dice, actualmente China es un factor de equilibrio mundial. Este es el punto de mira de la prensa. China y su papel geoestratégico en la región y en el mundo y cómo México debe acercarse a él, y no solamente México, sino muchos países, para poder llegar a un desarrollo más amplio. Además, también podemos ver otros enfoques desde el Diario del Pueblo en su versión online en español, nos trae otro especial.
México y China relanzan relaciones de beneficio mutuo. Y cierro con esto porque quiero que observen estas palabras. Beneficio mutuo, relanzan relaciones. Eso es lo que ha estado diciendo la prensa. Y este beneficio mutuo habrán visto que el presidente chino lo ha dicho en 2 ocasiones. Lo dijo en Costa Rica, lo dijo al llegar a México y seguramente también lo habrá mencionado en su visita a Trinidad y Tobago, por donde comenzó la gira el viernes pasado. Porque esta es la base de la política exterior china, es el beneficio mutuo en sus relaciones con los demás países. Queda por ver en lo adelante, los próximos días, cuando el presidente chino se traslade hacia California, en Estados Unidos, donde prevé reunirse con el presidente Barack Obama. Seguramente la prensa va a estar muy al tanto de esta relación, de estas conversaciones. Nosotros también estaremos aquí siguiendo los acontecimientos para llevárselos a ustedes. Muchas gracias y hasta entonces. Este jueves en la mesa redonda, cáncer, una batalla cubana contra los demonios. ¿Cómo prevenir la aparición del cáncer? ¿Qué sistema tiene la salud pública cubana para enfrentar esta mortal enfermedad? ¿Cómo nuestra ciencia se consagra a buscar nuevos tratamientos? Sobre estos importantes temas se hablará en la mesa redonda del jueves, con la presencia de especialistas del Ministerio de Salud Pública y el director del Centro de Inmunología Molecular. Si usted desea participar con su opinión o interrogante, puede llamar al teléfono 646-5900 o escribir al correo electrónico mesarredonda@enet.cu o a nuestro sitio web mesarredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Se ha hablado del hecho de que entre México y China, a pesar de que hay excelentes relaciones comerciales, existe una disparidad, teniendo en cuenta que México consume mucho más que lo que exporta, muchísimo más que lo que exporta China. Serán algunos de los temas que estarán dialogando Enrique Peña Nieto y Xi Jinping en esta visita, donde ambas partes tienen que ganar. ¿No es cierto, Ramas? Sí, pero fíjate que, ya que tú hablabas de la disparidad entre estos dos países, es mucho más grande, por ejemplo, entre Costa Rica y China. Por cierto, Costa Rica es el único país centroamericano que tiene relaciones con China. Los otros países mantienen relaciones con Taiwán. Y para China fue una visita importante. Y Jinping decía en Costa Rica que relaciones como esta, es decir, es un ejemplo de cómo pueden cooperar países de diferentes tamaños y condiciones nacionales distintas. O sea, hay que decir que la visita tú decías que llegaba el presidente chino a Estados Unidos por la puerta de atrás, sí es cierto. Y empezó la gira el viernes en el Caribe, Trinidad y Tobago, primera vez que un presidente chino visita ese país, y creo que un país del Caribe insular, salvando Cuba, ¿no? Que esto te da la muestra de que hay un interés de las autoridades de ese país de ampliar su presencia, ampliar sus inversiones, ampliar su colaboración, su cooperación con esta parte del mundo. Ahí en Trinidad y Tobago, en Costa Rica y en México, el presidente chino ha estado firmando y firmará importantes convenios en materia energética, de infraestructura, de educación, de comercio. Por ejemplo, en Costa Rica se firmaron acuerdos por casi 2.000 millones de dólares, una cifra bastante fuerte, ¿no? Y te da la medida del interés que tiene China, que además tiene otros socios comerciales muy grandes. Venezuela, por ejemplo. Para Cuba, China es uno de los principales socios comerciales. Acaba de visitar nuestro país el miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino y su primer secretario en Beijing. Una gira, una visita que él calificó de fructífera, y es una de tantas de dirigentes chinos que han venido a Cuba y que llevan las relaciones a un nivel tan alto como los que hoy existen.
Sí, sin duda un gran aprovechamiento, una muestra de que China, un país que está desarrollándose en todos los sentidos y que no pierde oportunidad en ninguna parte del mundo para también ir allí y adquirir determinadas condiciones para beneficio en ambos sentidos, pero también para América Latina es muy importante, Marina. Muy importante. ¿Cuánta importancia verá, por ejemplo, en la región del Caribe el hecho de que el presidente haya ido a Trinidad y Tobago? Y bueno, también el hecho de que hay algunos medios que reflejan que las relaciones entre México y China habían tenido momentos de enfriamiento desde el punto de vista comercial, pero en este momento estamos viendo que hay un interés de renovarlas. A mí me parece, en sentido general, fíjate que yo destacaría algo que en lo que insistía Elisa con justa razón cuando hablaba de que China calificaba los convenios que estableció, que tenía establecidos con América Latina y el Caribe como de beneficio mutuo. Yo creo que si algo marca justamente la relación con China y el hecho de que el gigante asiático sea el segundo socio comercial hoy de América Latina y el Caribe, desde luego detrás de Estados Unidos, es precisamente el hecho de que nos está proponiendo una relación comercial, como dijo el propio presidente chino antes de emprender esta visita, una relación de cooperación, dijo, con equidad, dice, para una asociación cooperativa integral caracterizada por la equidad, el beneficio mutuo y el desarrollo común. Yo creo que eso es lo más importante, el hecho de que hoy, a pesar de que Estados Unidos siga siendo el principal socio comercial, socio entre comillas, partner, digámosle mejor, usando un anglicismo, de los países de la región, no sea, sin embargo, el único, un país, como ustedes saben, que ha tenido a nuestras naciones como netamente como exportadores de materia prima. Hoy, por ejemplo, resulta sorprendente el hecho de que el comercio bilateral entre Latinoamérica y el Caribe y China ascienda a 261.200 millones de dólares, según las cifras del año 2012, del año pasado. América Latina es también la región que más, cuyas exportaciones hacia China han crecido de manera más acelerada en los últimos tiempos, y creo que también es un dato interesante el hecho de que el gigante asiático haya invertido en la región en términos acumulativos más de 65.000 millones de dólares. Yo creo que eso está expresando efectivamente el interés, por supuesto, de China en una región como esta, que como sabemos es de las que mejores ha resistido los embates de la crisis económica que hoy tiene lugar en el mundo, pero también muy ventajosa para nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, y desde luego yo pienso como Obama, que el presidente chino que recién asumió en marzo está demostrando precisamente con esta, yo diría que rápido periplo por nuestros países después de su asunción, efectivamente el interés que despierta América Latina y el Caribe en esa nación asiática. Sí, sin duda una gran repercusión tiene esta visita del presidente chino a América Latina, sobre todo previamente a la visita a Estados Unidos. Que además, perdóname, no va a reunirse con Obama en Washington, se va a reunir en California. Me llama la atención, no sé por qué, si tendrá alguna lectura política, pero lo cierto es que no solamente va a llegar, como han recordado ustedes, por lo que John Kerry ha reiterado descaradamente, que considera Estados Unidos, que es el patio trasero, que no lo somos, sino que además se va a reunir con Obama en California y no precisamente en la casa. Hay medios, y acá les iba a comentar sobre un cable que habla de las actividades que va a hacer Obama en Washington, con que tienen que ver con que efectivamente, como decía Marina, no se van a reunir en Washington. Y es que hay muchos temas espinosos que ocupan a China y Estados Unidos. Si bien se llevan muy bien en algunos, en otros hay una gran confrontación. Dice un cable de F que el presidente Barack Obama y su homólogo chino iniciarán el próximo viernes una cumbre histórica en Rancho Mirage, en California, para analizar espinosos temas de la agenda bilateral, como el ciberespionaje y la economía, según adelantaron hoy fuentes de alto rango de la administración Obama. Durante una conferencia telefónica con periodistas, describieron el encuentro de 2 días en la agencia Sony Lands de 81 hectáreas como una oportunidad de discutir con franqueza y en un ambiente más íntimo los asuntos que causan fricciones entre las dos potencias económicas. Es el segundo encuentro entre Obama y Xi Jinping desde el año pasado, cuando
el mandatario chino visitó Estados Unidos como vicepresidente de China, pero es el primero desde que el mandatario asumió el poder en marzo pasado. Según las fuentes, la expectativa es que el formato del encuentro entre el viernes y el sábado próximo les permita no solo forjar una relación personal más estrecha, sino tener una verdadera discusión sobre las prioridades, metas y preocupaciones de ambos países y formular ideas para incrementar la cooperación. Recordemos que Xi Jinping es un presidente de China muy bien informado sobre lo que ocurre en Estados Unidos, estudió algunos años en Estados Unidos, su hija estudia en una universidad norteamericana, por lo tanto es un presidente bien informado sobre la realidad de ese país y además viene ahora muy bien informado de lo que está sucediendo en América Latina. La agenda estará dominada, según las fuentes, por asuntos como el desarrollo económico, en lo que tienen mucho en común, la seguridad y medidas para frenar y prevenir los ataques de piratas informáticos de China contra empresas e instituciones estadounidenses, algo que el gobierno de Beijing ha negado con insistencia. Así, probablemente el tema de la ciberseguridad, el más controversial de todos los temas, será discutido por ambos mandatarios. El gobierno de Xi Jinping ha dicho que no es responsabilidad de China, mientras Estados Unidos continúa encontrando en este tema de los ciberataques un motivo para oponerse a China. También tienen que ver otro tipo de confrontaciones en el mundo comercial, lo que tiene que ver con derecho de autor y otros asuntos. El asunto es que tienen mucho de qué hablar ambos mandatarios, la primera y la segunda economía del mundo tendrán mucho que dialogar y no va a ser en Washington. Parece que Obama ha preferido hacerlo de una manera más privada entre ellos y también más alejado de la vista de la prensa y de los medios. Ya nos despedimos, cerramos con las imágenes del día que hoy tienen que ver con un homenaje, felicitar a una persona que está lejos de Cuba, de su patria, pero que cumple hoy 48 años una vez más preso. Gerardo Hernández Nordelo hoy cumple 48 años y un hombre que está injustamente condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años, sigue en Estados Unidos y en medio de esta jornada por la libertad de ellos 4 y en sentido general por la causa de los 5, un hombre que aún está preso como sus otros 3 hermanos, cumple entonces años. Unas felicitaciones entonces para él, independientemente de la lejanía, un homenaje a este hombre que continúa, que dijo, precisamente citando a un héroe norteamericano que lamentaba no tener más de una vida para darla por su patria. Un ejemplo sin duda para todos nosotros. A usted gracias por la atención, vuelva mañana. Recuerda que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Nos volveremos a ver, que tengan muy buenas noches. Felicidades, Gerardo, en tu día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.